Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor. El experto hoy es el doctor José William Pulido, es precisamente neumólogo para lo que necesitamos hoy, hablar de las gripas, enfermedades respiratorias. Hoy lo haremos general, ya habrá tiempo en paso a paso para dedicarnos a todas estas afecciones, quizá una por una valga la pena evaluarlas, pero empecemos, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Por las más comunes. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes que afectan la respiración de los niños? Bueno, lo más frecuente es el resfriado Póngase común. por favor el micrófono eso, El más resfriado cerca. común es el más frecuente que podemos ver. Ese es el que Hay- decimos gripa. Exacto. Tengo gripa. Entonces, que hay que diferenciarlo de lo que estaban comentando ahorita, el dato de la influenza, que es un tipo especial de infección viral que es la que puede afectar la vida de las personas. Entonces, En el dato teníamos una estadística que afecta entre el 20 y el 30% a la población más vulnerable, lo detallaban ahí como niños y adultos mayores. ¿Por qué son más vulnerables los niños y los adultos mayores? por el grado de desarrollo del sistema de defensa, ¿cierto? En el caso de los niños, porque es inmaduro, en el caso de los ancianos, porque ya digamos que viene como en decadencia el sistema de defensa. Bueno, uno siempre habla de defensas cuando habla de gripa. ¿Qué son las defensas? Exacto. Bueno, para explicarlo a los pacientes muchas veces lo equiparo al ejército, a las Fuerzas Armadas que tenemos. Tenemos en nuestras defensas gente especializada en tierra, que es el ejército, gente especializada en el aire, que es la Fuerza Aérea, y gente especializada en el agua, que son la Armada. En la sangre tenemos defensas especializadas para bacterias, especializadas para virus y especializadas para parásitos, para hongos o para gusanitos, por decir así. Entonces las defensas es el conjunto de todos estos soldaditos que están dando vueltas por la sangre por todas partes. ¿Nacemos sin defensas? No, nacemos con defensas, pero son inmaduras. En la medida en Ok. que vamos teniendo contacto con los virus, con las bacterias, el sistema los reconoce como no parte del cuerpo y empieza a generar los anticuerpos para poderlos atacar a la próxima exposición. Es el ejemplo más concreto de que a los golpes se aprende, más o menos. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando los niños son muy chiquitos y entran a la guardería, empieza una etapa de gripa tras gripa, tras gripa, tras gripa. Es cada vez que hay contacto con un virus nuevo, el virus te ataca, genera malestar, el cuerpo lo reconoce y monta una defensa. ¿Y qué es lo que tienen las guarderías, doctor? Que todos los Niños. niños Pero llegan por a- favor, ¿Qué es lo que niños. tienen las Niños. guarderías, Niños. además de los niños? Pues que todos llegan. ¿No? Entonces, como la gripa se transmite por saliva, por las gotitas de saliva, ellos comparten el bombombún, estornudan encima, se abrazan, se besan todo el tiempo, entonces por eso se van contagiando. Entonces, un niño que llega con una gripa la reparte a todos los compañeritos Y por lo ende en van la casa. cambiando y cambiando y cambiando. Hay dos cosas. Uno es el aparatico que yo no sé técnicamente cómo se llamará. El me imagino que sacamocos. extractor de secreciones nasales, ¿cierto? Para mí era el sacamocos, ¿cierto? La chupita sacamocos más entretenida. Yo sí me divertía con eso, que es una chupita para uno sacarle. Es conocido papás que les gustó tanto que la dejaron después para ellos, porque es que es muy entretenido Es práctica. y muy práctica. Y lo otro, doctor, es esos lavados que hay que hacerle a los niños con la jeringa, con la solución salina, que casi siempre le toca a uno porque a la mamá le da miedo. No, yo no le voy a meter esa jeringa y ese chorro al niño por la nariz. Es que ¿Cómo- además cómo póngase a hacerlo bien? pensar cuando a uno le da gripa, si uno no se pudiera sonar, eso sería horrible. Eso pasa con los niños, ¿qué hacer? O sea, ¿Cuál es la mejor El problema solución? con los nenes es que ellos no saben respirar por la boca. Entonces, cuando se congestiona la nariz es un problema muy grande, ¿cierto? Entonces, por eso hay que insistir en mantener la nariz limpia de moquitos. Entonces, por eso el lavado nasal es tan bueno, porque le descongestiona muy rápidamente todo eso. Un lavado nasal que no es medicado o que no sea medicado, porque eso tiene que ser ya una consulta personal y aquí no estamos para eso, pero sí algo casero que se puede hacer, solución salina Hay o solución tal salina vez. en goteros, entonces tú Sí. le puedes colocar con el goterito o con la jeringa, obviamente sin aguja, que de pronto se les No asusta a sobra la mamá. explicación. Ah, sí. sí, la mamá Entonces, cree que es con... No, es sin la aguja, Es sin claro. aguja. Y obviamente es una técnica especial, o sea, hay que tener el niño para un ladito, colocarle la jeringa, entonces siempre es de cuidado.
Entonces, Generalmente cuando tienen esas gripas y uno empieza a limpiarlos y no tiene este sacamocos, la bombita que dice Leo, uno empieza a limpiarlos y generalmente con papel higiénico la nariz se les pone, se les pela, se les pone roja ujú. de tanto limpiarlos. ¿Cuál es o qué es lo mejor? Porque uno de verdad sufre De con pronto ellos. mejor los pañitos húmedos, ¿cierto? Porque el papel genera laceración de la piel. Pero lo mejor es aprender a hacer el lavado nasal, es como lo más Una práctico que jeringa, uno puede. solución salina, Y se hacia coloca a adentro, presión. a y le presión, lo coloca. más rápido que se pueda, hundir la Y jeringa. entra por una fosa nasal y el líquido va a salir por la otra usualmente, ¿cierto? Da como la vuelta por O dentro sea, y no sale coja por las otro dos lado. con dos jeringas. Ah, no, no, no. Grave. No. Ahí sí nos metemos en un problema mayor. ¿Con qué clase de examen, doctor, se identifica una tos o un asma en un niño? ¿Cuáles son los exámenes? Bueno, el problema con los niños pequeñitos es que no tienen la forma de obedecer órdenes para poderlos llevar a una máquina en especial para poder saber si tienen asma o no. Entonces, en esos casos predomina mucho cómo ve la mamá, qué escucha, qué siente, cómo se ve el niño respirar y qué escucha uno cuando le coloca el aparatico en el pulmón. Esto del asma es otra de las afecciones respiratorias comúnmente uno escucha en niños. ¿Qué es el asma? El asma es la inflamación de los bronquios, usualmente por una reacción alérgica, y viene muchas veces seguida de una infección por un virus. Si después de los bronquiolitos se inflaman los bronquios, eso ya se convierte en asma. Entonces, asma es la inflamación del bronquio y el bronquiolito. Allá Cuando es juntos. solo bronquiolito, Trabajo en equipo. es una cosa, pero el asma ya es un problema mucho más grande, obviamente mucho más limitante para los niños. ¿Se cura el asma? Se puede controlar con medicamentos. Sí. Antes se sabía que al llegar a la adolescencia, 10, 12, 14 años, se curaban, decían, del asma. Ya sabemos que no es que se curen, sino que queda como dormida y en cualquier momento de la vida se puede volver a despertar. Saludemos ahora a Caro. Ella es la mamá de Daniel y está con nosotros en Paso a Paso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto tiene Daniel? 3 años. 3 años y gripa tras gripa. Pues Daniel no es muy de gripas, pero sí muy de mocos. Yo he notado que él es como muy alérgico, porque si es un viento muy fuerte o si de pronto estamos en la calle y llueve, el niño ahí mismo presenta como moquitos, se congestiona. Y tenía una pregunta para el experto, porque al niño cuando le da así mucha congestión, los ojitos se le irritan y le da mucha lagaña. ¿Qué hacer en esos casos? Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lagañas y mocos. Bueno, ahí de pronto se combinan varias cosas y es rinitis, que es la alergia en la nariz, conjuntivitis, que es la alergia de la telita que tenemos en los ojos, y las lagañas es ya el grado máximo de conjuntivitis, que puede ser por alergia, que puede ser por virus, o cuando se complica mucho ya es por bacterias, Ahí es cuando les da mamitis. que es cuando ya es terrible. Y les da mamitis y Y mamitis. no quieren sino la mamá Entonces, cuando de están pronto hay muchos niños que son, como la señora dice, muy alérgicos, entonces les pica la nariz, mucho moquito que es transparente. Entonces la diferencia entre saber si es gripa o rinitis es ese, que amanece en un día frío, se ponen congestionados y moquitos claritos. En cambio, cuando hay gripe, están con fiebre, indispuestos, no quieren jugar, no quieren comer. En cambio, esto solamente es el moquito y la congestión, pero están bien, son niños. Es decir, que sí hay mocos sin gripa, Exacto, Sí, pues, pero no hay gripa sin mocos. ¿O sí? difícil. Difícil, la gripa complicado. seca que llama. Doctor, hay un personaje de todas las mamás, y yo me imagino que le deben consultar mucho por eso, y es el famoso sereno. Mijo, abríguese bien que lo coge el sereno. El sereno sí lo coge a uno. Y que va asociado a la frase o a la pregunta cuando le hacen a los niños en nuestras grandes citas pequeñitas, ¿qué es el buzo? Es lo que nos ponen las mamás cuando ellas tienen frío. Más o menos. Bueno, resulta que cuando uno tiene asma, en especial, o bronquiolitis, el bronquio es muy sensible a todo, al calor extremo o al frío extremo o a un olor fuerte. Entonces, cada vez que hay una exposición a eso, se cierra el bronquio y disminuye el tamaño de todos los tubitos por donde respiramos. Entonces, si yo tengo un niño con esa enfermedad y lo expongo al frío,
se le pueden cerrar los bronquios y empieza a respirar difícil, a tener tos y se pone muy mal. Entonces, el sereno aplica para los que están muy enfermos, pero para un niño cualquiera, una persona, ese vientito frío no tiene mayor problema. Es decir, esa mentalidad que uno tiene de va a salir a la calle, está haciendo frío, póngase un buzo que le da gripa, no siempre funciona. No, y si uno tiene un niño sano, que está bien nutrido y toda la cosa. No va no asociado tiene el que ser frío sereno. a la gripa, el No, no, sereno. es- Veamos este comentario que nos llega a través del Facebook. Dice Catalina Aguilar. Catarina Aguilar, mi hija tuvo 2 infecciones respiratorias y cada una con hospitalizaciones y aislada. No la saqué de la guardería, aprendí que hacer lavados nasales varias veces al día ayuda mucho a prevenir las bronquiolitis. Desde el primer momento que la siento mocosa, inicio con los lavados y ayuda a montones. Sirve Buena también el recomendación. lavado para prevenir antes de que les dé gripa. Es necesario, es recomendable hacer lavados con frecuencia. Aquí yo diría que ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Cierto? O sea, hay que esperar a que esté congestionado, depende también la edad, que si ya es un niño de 4 o 5 años, ya sabe estornudar, ya sabe sonarse la nariz, entonces digamos que ya el lavado pierde utilidad. Esto es más en los bebés muy pequeñitos, de meses, en donde se puede hacer, pero debe tener la congestión y todo el problema. Doctor, Pero sí, un moquito chiquito, no creo que pues que justifique lavado, porque Ujú. igual puede llegar a tener trauma por el... Por la Por el- cantidad de claro. lavados, sí. una pregunta de papá. Muchas veces los niños cuando tienen gripa les da fiebre, es uno de los síntomas. Pero ¿qué tanto abrigar a los niños? Porque es que alguna vez mi esposa me dijo, yo creo que el niño tiene fiebre. Y yo le dije, sí, pero quítale el pasamontañas, quítale los guantes, quítale la bufanda, quítale la chaqueta, quítale el luchabrigo, quítale la camiseta y la camisilla y verá que se le pasa la fiebre. ¿Qué tanto abrigar a los niños? Bueno, esa es una contradicción. O sea, cuando uno tiene fiebre, lo que necesita es perder temperatura del interior del cuerpo. Entonces dilata las venas, las arterias de la piel y por eso se ponen rojitos y muy calientes. Entonces lo que uno necesita es perder calor, no ganar calor. Entonces cuando tiene fiebre tienes que estar corto de ropita, ¿cierto? Una franelita, el pañalito y no más. Y el baño Incluso funciona. se acomoda el baño con agua fría, los pañitos con agua fría, ayudarle a perder temperatura. O que les llenan la bañera, pero ¿qué tanto tiempo dejarlos metidos en el agua que a veces los No, sacan como un poquito. frijol remojado ya cuando No, el no, niño no, está jugadito? 2, 3 minutos y ya es ayudarle a perder temperatura. Esa sacada debe ser rápida, ¿no? Por lo del Sí, claro. viento, mojados, eso Y- sí Pero incrementa de mantenerlo pronto en el un ambiente malestar. fresco en la alcoba. Siempre, y es una recomendación que hacemos muchas veces, es tómele la temperatura, ¿cierto? Porque si creo que tengo fiebre o que tiene fiebre, ¿por qué no es que está calientico? Pero eso no es así. Tiene que termómetro en mano para poder saber. Si tiene más de 38 grados, podemos hablar de fiebre. Más de 38 grados. Pero hay otra inquietud antes de ir con la llamada que tenemos. ¿Dónde tomar la temperatura mejor? ¿Es igual tomarla en la frente, en las axilas, la temperatura rectal? ¿Dónde es mejor tomarla? ¿O Yo diría varía? que donde menos daño haga y donde más cómodo se sienta, ¿cierto? O sea, se puede tomar en la boca, se puede tomar en rectal, debajo de la axila. Hay unos termómetros para bebés ahora que son muy prácticos, que se ponen en la oreja y automáticamente le dicen la temperatura. Ya no hay que jugar con el tubito este que aparece en la rayita de mercurio y nadie la lee, eso es un camello para mirarlo. Sí, sí. Entonces, los electrónicos de ahora son muy Para modernos. quienes no tienen termómetro electrónico ni un termómetro en casa, ¿existe alguna manera segura de hacerlo? En la axila, de pronto sería como la forma más fácil y que el niño molesta menos, porque tú le sostienes la mano y con eso ya se puede esperar. Doctor, ¿qué alimentos favorecen al tratamiento de esas gripas? ¿Qué La comer? vitamina C, ¿qué comer, qué darle a los niños? Además de agüita. Bueno, ahí hay un punto y es, si ya le dio gripa no hay nada. O sea, ya, Déjelo que la gripa pase. exacto, o sea, el virus tiene un ciclo especial, así como dicen, nace, crece, se reproduce y muere. El sistema inmune se demora una semana en tomar control. O sea, ya le dio gripa, simplemente manténgalo hidratadito, con lo que pueda, juguitos, cositas, no tanta alimento fuerte que toque masticar mucho, tanta cosa, por lo que está congestionado la nariz, necesita tener tiempo para poder pasar y poder comer fácil. ¿Es verdad que las rodajas de papa en las plantas de los pies funcionan para eso? Ni Yo tengo remota esa idea. duda. Ni remota idea. A mí Ni pues, remota no, idea. que póngale al niño, una vez nos pusieron, póngale al niño rodajas de papa y póngale las medias y déjelo un rato así. Pero lo hizo.
¿Lo hizo? No tenía Inoyuca en el momento. pero- No sabemos si funciona. Bueno, pero no yo sé de si pronto tenía funciona. un comentario con algo que habían dicho al principio del El programa. Big Vaporub. Y era el Big Vaporub. El Big Vaporub frotado de pronto en los piecitos o algo así, funciona pues porque despeja un poquito las vías aéreas. ¿Por qué en la planta de los pies si uno está enfermo es por aquí arriba? De pronto es por el mentol que se absorbe. La piel es un mecanismo, una forma de administrar medicamentos al cuerpo. Entonces lo que uno coloca se absorbe y pasa por todo el sistema Vea que sí sanguíneo funciona. y puede funcionar. A mí me funciona. Pero en la nariz. ¿Cuál es el problema? Y hemos visto que hay mamás que abusan del Big Vaporub en la nariz como tal y se ha visto que se inhalan los niños el Big Vaporub y se producen neumonías por la grasa del Big Vaporub. Les hace más daño el Entonces, es remedio que peor la el remedio enfermedad. que la enfermedad. No echarles entonces cerca en la la nariz, no, de nariz. pronto frotarlo acá en En el el pecho. pechito o en las piernas, pues no habría problema. Lo otro son las vaporizaciones. Poner la olla a hervir y poner al niño ahí a que Sí. reciba esas cosas es peligrosísimo. La cantidad de niños quemados que hay, por eso se resbala el niño, cae en la mitad de la olla, es un desastre. O sea, eso no funciona. Equinácea, jengibre, estas cosas para subir las defensas funcionan, cosas No. naturales. No hay cómo subir las defensas No, de los eso- niños. Y no hay cómo demostrarlo, no hay trabajos formales bien hechos que logren demostrar La que hay miel cambios para de la tos, bebidas calientes, como refrescante de la garganta, pero no más. pero No así me como acuerdo. científicamente probado en la práctica, Nada. no está. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto. Hoy hizo de experto y de práctica, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica, lo que funciona. Si le funcionan las medias rojas y tiene tanto poder mental para que eso funcione, pues póngale medias rojas. No Pruebe- le hace daño, entonces Pruebe de pronto cambiando el color de las medias y le sirve para otra enfermedad. De pronto con verde sirve para otra cosa. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida.